Hola a todos y todas mis estudiantes de técnicas e instrumentos para la investigación. En este vídeo les voy a mostrar cómo verificar si su cuestionario es confiable o no confiable. Entonces, con la base de datos que venimos trabajando, mostraremos si el cuestionario que ha usado este grupo es o no es confiable. Para ello, nos dirigimos a la opción factor, ahí en análisis, factor, y la primera opción dice análisis de fiabilidad. Cliqueamos y por defecto ya viene activado el alfa de Cronbach, ¿no? El estadístico alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach se utiliza para analizar la confiabilidad cuando en las preguntas se han usado una escala de Likert, por ejemplo, ¿ya? Entonces es lo que vamos a realizar con esta base de datos porque el grupo con el cual venimos analizando sus resultados ha usado la escala de Likert. Entonces por defecto ya viene el alfa de Cronbach y por acá se va a mostrar el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar eh, la confiabilidad de todo el cuestionario, pero en dos partes, porque ustedes están trabajando con dos variables. Entonces, para cada variable tienen una cierta cantidad de preguntas. Entonces, vamos a analizar la confiabilidad de cada variable, ¿no? De las preguntas de cada variable, ¿ya? Entonces, este grupo tiene en total en su cuestionario 20 preguntas, 10 que son de la primera variable y 10 que son de la segunda variable. El grupo ha usado una sola escala, pero en otros grupos bien pudieron haber usado una escala por una variable y otra escala para la otra variable. Entonces, por eso los vamos a separar, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En estas ventanitas, estas dos pequeñas, lo que vamos a hacer es traspasar las preguntas, todas las preguntas de una variable hacia la otra ventana y automáticamente por acá se va a mostrar el estadístico alfa de Cronbach. ¿Ya? Entonces la primera variable, que es exigencia académica, abarca 10 preguntas, así que pasamos esas 10 preguntas, ¿no? Las que están codificadas, obviamente, ¿ya? Las preguntas codificadas. Entonces empezamos, pregunta uno, pregunta 2, 3, así hasta las 10 preguntas que son de la primera variable. Son preguntas de la primera variable. Estas 10 preguntas son de la variable exigencia académica, ¿ya? Por defecto ya viene activado el alfa de Cronbach y acá está el resultado de alfa de Cronbach, ¿ya? Ahí está el resultado. Te explico un poco ahí, mis estimados estudiantes. Les comento que según Herrera, cuando yo tengo una confiabilidad menor a 0,53, tengo una confiabilidad nula, es decir, el cuestionario no es confiable, ¿ya? Cuando ya tengo de 0,54 a 0,59, la confiabilidad es baja. O sea, sí es más o menos confiable, pues, ¿no? El cuestionario. Y cuando tengo un alfa de Cronbach de 0,60 a 0,65, la confiabilidad de ese cuestionario es mediana. Cuando tengo un alfa de Cronbach de 0,66 a 0,71, el cuestionario es muy confiable. Y cuando tengo de 0,72 a 0,099, tengo una confiabilidad excelente. Y bueno, cuando ya se obtiene el 1, es una confiabilidad perfecta, que es un caso raro de obtener. ¿Ya? Entonces, en este caso,
El alfa de Cronbach que se ha obtenido es de 0.73. Es decir, estamos hablando de una confiabilidad excelente. Entonces, el cuestionario para la primera variable de este grupo es un cuestionario de confiabilidad excelente. ¿Ya? Entonces esto lo copiamos, anticlit, copiar, y lo llevamos al archivo Word, que está por acá. Ustedes van a ubicar esta tabla en la parte del segundo capítulo, ¿ya? Del segundo capítulo que dice métodos, en la parte donde dice validez y confiabilidad del instrumento, ¿ya? Ahí van a ubicar entonces la confiabilidad de su cuestionario. Por acá voy a ubicar la tablita. Ahí está. Ya, ese es el alfa de Cronbach. Pero para la variable 1. Ya, para la variable 1. Lo mismo vamos a hacer con la variable número 2. Ya, con la variable número 2. Entonces regresamos todas las preguntas. Las regresamos. Y ahora vamos a traspasar las preguntas de la segunda variable. ¿Ya? Las preguntas de la segunda variable, que son de la pregunta 11 en adelante. ¿Ya? Pregunta 11, 12, en adelante, hasta la pregunta número 20. ¿Ya? De la pregunta 11 a la pregunta 20 son las preguntas de la segunda variable que se llama estrés académico. ¿Ya? Entonces los hacemos por separado, ¿ya, jóvenes? Las preguntas de la primera variable y luego las preguntas de la segunda variable. Resulta que para la segunda variable, nuestro alfa de Cronbach nos ha arrojado 0.68. Eso quiere decir que según Herrera, pues no, según Herrera, este cuestionario es muy confiable, ¿ya? Muy confiable. O sea, según Herrera, este grupo está en buen camino. Sus dos cuestionarios o las preguntas de la primera variable y las preguntas de la segunda variable son muy buenas. ¿Ya? Son muy buenas. Entonces, acá nos ha quedado que este cuestionario es muy confiable. Entonces también le hago anticlic, copiar y lo ubicamos en la validez y confiabilidad del instrumento en el archivo Word. Ya, jóvenes, ahí lo ubicamos. Ahí está. Entonces tenemos nuestros los dos alfa de Cronbach, uno para cada variable. Ya, uno para cada variable. Entonces por aquí sería como un subtítulo, digámoslo así, escribimos confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad eh, del cuestionario respecto a la variable, ¿cómo se llama la primera variable? Respecto a la variable exigencias académicas. Exigencias o exigencias nada más. Exigencia académica. ¿Ok? Entonces, confiabilidad del cuestionario respecto a la variable exigencia académica, que es la primera variable. Lo mismo escribimos para la segunda variable. Por acá escribimos eh, confiabilidad del cuestionario respecto a la variable, ya no es exigencia académica, ahora es estrés académico. Ya, estrés académico. Estrés académico. Y acá también es exigencia académica. Ahí estaría, jóvenes. Ya, confiabilidad del cuestionario respecto a la variable exigencia académica,
confiabilidad del cuestionario respecto a la variable estrés académico. Entonces van a realizar su confiabilidad del instrumento por separado, uno para cada variable, ¿ya? Pero no se olviden de darle formato a la tabla, pues, ¿no? Aquí sería tabla número uno, de repente, ¿no? Tabla número uno, estadística de fiabilidad de escala, ¿no? Alfa de Cronbach. Ahí lo dejan. Igual por acá, ¿no? Tabla número 2 y lo dejamos con el nombre de estadística de fiabilidad de escala, ¿ya? Y luego vendría la interpretación, ¿no? Como dirían en su interpretación de la siguiente manera, pues, ¿no? Interpretación, interpretación. Diríamos la tabla 1 indica que el cuestionario respecto a la variable, exigencia, académica es, y ahí ya pues anotan lo que les dije, ¿no? En este caso la primera salió 0.73, quiere decir que es de excelente confiabilidad. Es, a ver, copiamos. La tabla 1 indica que el cuestionario respecto a la variable exigencia académica es de confiabilidad, es, es como les dije, excelente, ¿verdad? Según Herrera. Según Herrera es excelente confiabilidad. Entonces aquí le escribimos es de excelente confiabilidad. De excelente confiabilidad. ¿Ya? Esa sería la interpretación, ¿no? Que la tabla 1 indica que el cuestionario respecto a la variable exigencia académica es de excelente confiabilidad. En cambio, la otra, ya, bueno, este hay que darle formato también, sería Arial 12. Así sería, Arial 12. Ya, entonces por acá la otra interpretación sería, a ver, por acá está. Para la otra sería la tabla 2 indica que el cuestionario respecto a la variable ya no sería exigencia académica, sino estrés, estrés académico, es de, ya no sería muy excelente confiable ahí, sino es de muy confiable, ¿no? Muy confiable. Pero acá sería muy confiable. Confiable. ¿Listo? Entonces la tabla 2 indica que el cuestionario respecto a la variable estrés académico es de muy confiable. En cambio, la anterior fue que la tabla indica que el cuestionario respecto a la variable incidencia académica es de excelente confiabilidad. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí tienen ya cómo se interpreta la confiabilidad de un instrumento. Este grupo, felizmente, sí tiene un buen resultado, ¿no? Para una variable salió excelente confiabilidad y para la otra salió muy confiable. O sea, no tiene problemas este grupo. Ya, jóvenes, ya luego si gustan ya los centran, pues ya eso es ya criterio del grupo, ¿no? Centramos las tablitas y ahí quedaría, ¿no? Ya, y por acá, para que sea bonito, separamos.
Ahí está. La confiabilidad la confiabilidad de las preguntas de la primera variable y la confiabilidad de las preguntas de la segunda variable. Bien, jóvenes, con esto estamos terminando eh, hasta donde se les ha pedido que presenten en esta segunda unidad. Ya luego seguiremos mostrando más resultados que ya serían para la tercera unidad. Bien, jóvenes, hasta aquí los vídeos y esperando pues que les sirva de mucho. Gracias, jóvenes. Chao.